podido ayudar a que las dos naciones trabajen todavía más de cerca en soluciones de otra índole, como pueden ser particularmente la lucha contra el narcotráfico, que es un gran asunto bilateral, que no nada más compete a México el resolverlo, sino también compete a Estados Unidos, ya que ambas naciones están y tienen este gran tema como un tema pendiente. La importación a México, particularmente de armas, también es un gran pendiente en la relación bilateral que ya se está tocando, ya se está abordando, y es un tema que no tiene una solución fácil, pero que definitivamente necesitan trabajar México y Estados Unidos de la mano. Y regresando al tema del TEMEC, que ha sido el tema probablemente más sonado en las últimas semanas y particularmente los últimos meses, desde que el Poder Ejecutivo lo pasó y lo turnó a la Cámara Baja, el TEMEC tiene una buena perspectiva de que se resuelva y que la Cámara Baja lo apruebe, a pesar de todo lo que ha venido sucediendo en el Capitolio en las últimas semanas con el tema de juicio político y otros temas que se han estado manejando en la Cámara Baja, pero definitivamente el TEMEC se ve que para noviembre quedará ratificado por la Cámara Baja y entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Aunque se oye optimista, la realidad es que hacia allá ha venido caminando. El Partido Demócrata, quien ha sido el partido que particularmente le ha puesto un detente a la negociación y particularmente a la aprobación del TEMEC, ya desde inclusive este domingo, el día de ayer, se ha visto un avance importante porque se le ha dado la facultad al presidente de la comisión que lo está evaluando a tener una negociación clara con la administración para buscar la ratificación del mismo. Entonces, lo que sí es muy probable es que para noviembre se esté ya llevando a un voto en la Cámara y de esta forma entre en vigor a partir de enero el TEMEC. Mientras tanto, pues naturalmente el Telecán está ahí, ¿no? El Telecán está en funciones, entonces ahí sí no hay cambio. El Telecán ha sido el tratado que ha regido la relación comercial de México y Estados Unidos, al igual que con Canadá, de una forma contundente. Pero el cambio radical, y por eso es la importancia del TEMEC, es que el TEMEC, al entrar en vigor el 1 de enero del 2020, causará que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos se empiece a disparar de una forma regular, para que está ahorita oscilando entre los 620 y 640 mil millones de dólares anuales, y el comercio bilateral crecerá de esa cifra a una cifra en 5 años esperado de casi $1 trillón. Está duplicando la relación comercial bilateral entre México y Estados Unidos, y de ahí pues particularmente la importancia de que el TEMEC ya empiece a entrar en vigor a partir de enero del 2020. Esto pues naturalmente creará una cantidad exorbitante de empleos en México, creará una cantidad exorbitante de inversión a México, y con la actual coyuntura entre la relación comercial de Estados Unidos con China, pues le abre una oportunidad muy grande a México, como lo hemos visto. México ya es hoy el socio comercial número 1 de Estados Unidos, rebasando en solo un año. Del 2018 era primero China, después Canadá y en tercer lugar México. Hoy en día ya México ocupa el primer lugar como el socio comercial de excelencia de Estados Unidos. Entonces, esta relación comercial México-Estados Unidos va a la alza. El gobierno de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han podido establecer una relación muy positiva, mucho más positiva que en gobiernos anteriores, y esto pues también signa una relación comercial que seguirá creciendo, ¿no? Hemos visto muchas de las disputas resolverse entre México y Estados Unidos, y creo que ya con la entrada en vigor del TEMEC, pues esto ayudará sin duda a cimentar todavía más la relación México-Estados Unidos y la relación bilateral. Claro, estamos entrando en un 2020 que es año electoral para Estados Unidos, un año electoral que sin duda tendrá también sus altibajos de por sí. En el Partido Demócrata vemos a más de 25 candidatos, que no sabremos quién va a ser el candidato hasta probablemente más cercano al segundo trimestre del 2020.
lo que pues solamente ayuda al Partido Republicano, porque el Partido Republicano pues sí hegemónicamente tiene un solo candidato y ese es el actual presidente de Estados Unidos, donde el Partido Demócrata pues seguirá batallando entre los 25 para determinar cuál va a ser el candidato idóneo para su partido. Se definirá a fin de cuentas en la convención que se celebrará a mitad del 2020, pero por lo pronto no hay una definición clara del Partido Demócrata de quién va a ser el candidato de ese lado de ese partido en particular. Entonces, la elección, naturalmente, pues hoy por hoy hay un candidato que es el presidente Donald Trump y del Partido Demócrata no existe ningún candidato. Eso también ayuda al presidente Donald Trump a asegurar una reelección en noviembre con bastante confianza. Sí hay varios temas ahí que los demócratas buscarán para debilitar su reelección, pero a mi parecer el norteamericano, y lo dijo un presidente demócrata, lo dijo Bill Clinton, vota con el bolsillo, ¿no? Entonces, si la economía norteamericana sigue fuerte, sigue bien, eso va a apoyar a la reelección del presidente Donald Trump, y con la reforma fiscal que se promulgó con el gobierno de Donald Trump cuando el líder de la Cámara era Paul Ryan, que estuvo aquí en la cumbre justamente el día de ayer, pues esto también ayuda al norteamericano a tener más dinero en el bolsillo y esto a su vez se traduce para el Partido Republicano el que los norteamericanos favorezcan a un candidato republicano. Entonces, creo que ahí es donde actualmente está la situación, uno, con la relación bilateral y dos, en el tema político de Estados Unidos. Yo creo que esto del juicio político que promovieron dentro de la Cámara de Representantes al presidente Donald Trump no tiene un fin como lo buscan los demócratas. Creo que el tema se disipará a finales de este año. No han encontrado ninguna prueba sólida para llevar un juicio político al presidente. Yo creo que la Cámara Baja ni buscará ratificarlo en el Capitolio, y mucho menos como se requiere de la aprobación del Senado, pues que el Senado lo ratifique, porque el Senado es claramente republicano y no nada más por eso, sino nada más no hay suficientes pruebas para llevar un juicio político de ninguna índole al presidente. Lo están investigando ahorita a través de varios comités, pero no han podido tener nada contundente que sirva para llevar a cabo un juicio político. Entonces, eso no debe ser una gran distracción, porque de terminarse a finales de este año, pues la elección a presidente es noviembre 2020, o sea que todavía faltarán 9 meses más a partir del próximo año para que el Partido Republicano siga con la contienda, y a fin de cuentas en el Partido Demócrata pues no habrá candidato hasta probablemente el segundo trimestre del próximo año. Entonces, con eso dicho, espero haberles dado un panorama general de Estados Unidos y la relación bilateral, y abierto a cualquier pregunta, por favor. Muy bien. ¿Tienen preguntas por ahí? A ver, empezamos por acá. Primero las damas. Hola, ¿qué tal? Cristina Ochoa de Milenio. Preguntar, ¿de qué forma todo el tema de seguridad puede impactar en la ratificación del TEMEC, toda vez que Marcelo Ebrard señalaba hace un momento que esta llamada AMLO-Trump iba a redefinir todo el tema de tráfico de armas, un tema que acabas de tocar, y pensando en todo esto de que hace un momento, bueno, por la tarde tú mencionabas que el tema de Culiacán no daba una señal de tranquilidad como tal en el país. No sé si pudieras ahondar un poquito más en esto. Claro. Sí, definitivamente el tema de inseguridad provoca no solamente a mexicanos, sino a todos cierta incertidumbre hacia dónde va la resolución de crear mejores condiciones en términos de seguridad. Lo que sí es muy cierto es que
el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos es clave para buscar y resolver este gran conflicto que se ha tenido en México, no ahora, sino se ha venido teniendo desde hace ya muchísimos años. Y ahí es donde la iniciativa Mérida, que ha sido una iniciativa que firmaron Felipe Calderón y el presidente George Bush en su momento, justo aquí en la península, definitivamente fue un plan estructurado para apoyar a México en la lucha contra el crimen organizado. Iniciativa Mérida ha tenido un cumplimiento muy positivo, pero a mi parecer ha sido insuficiente. Creo que Iniciativa Mérida debe de incrementarse para poder apoyar al gobierno mexicano de una forma todavía más contundente. Así lo platiqué recientemente con el secretario Durazo, el secretario de Seguridad Pública, de buscar las maneras en que la Iniciativa Mérida pueda ser todavía más importante en la lucha contra el crimen organizado. Actualmente la Iniciativa Mérida es una iniciativa importante, pero si vemos y lo comparamos contra otras iniciativas similares que Estados Unidos tiene con diferentes países del mundo, particularmente la del Plan Colombia, que se hizo años anteriores a la de Iniciativa Mérida, el Plan Colombia es un plan mucho más grande, mucho más contundente en su impacto que lo que ha sido la Iniciativa Mérida, y a mi parecer el Congreso de Estados Unidos haría bien en buscar que Iniciativa Mérida se acrecente y sea una iniciativa todavía más importante y de mayor impacto para México, ¿no? Sin duda, los sucesos de Culiacán nos preocuparon a todos, ¿no? Y creo que todavía más al presidente López Obrador. Creo que esta llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente López Obrador manda esa señal de que México y Estados Unidos trabajarán de la mano, que Estados Unidos tiene un interés por ayudar a México a resolver este gran problema que se tiene no nada más en Sinaloa, sino se tiene en diferentes puntos del país. México sigue siendo un foco muy importante para la inversión extranjera y particularmente para la inversión de Estados Unidos, y así seguirá siendo. Por eso el futuro del TEMEC es muy claro. El futuro del TEMEC creará mayores fuentes de empleo en México y también creará mayores inversiones en el país, y eso continuará. Definitivamente el tema de inseguridad es un tema que México debe y no me cabe duda buscará en cómo resolver, pero creo que como tantos temas que impactan a nuestras dos naciones, pues requiere de que los dos países trabajen conjuntamente, ¿no? Porque a fin de cuentas mucho del producto que se fabrica o llega a México, el objetivo es cruzar la frontera y entrar al mercado norteamericano. Entonces vemos las crisis de opioides que está sufriendo, por ejemplo, el noreste de Estados Unidos, y también las crisis que están debido al fentanilo que está entrando de China. Entonces definitivamente la mejor resolución para el tema de la lucha contra el narcotráfico es las dos naciones trabajando de la mano, y creo que esa señal mandó el presidente Donald Trump al tener esta conversación con su homólogo en México, con el presidente López Obrador, y sin duda pues una señal de que se quiere trabajar conjuntamente. La importación ilegal de armas, particularmente compradas en Estados Unidos, es un gran tema. Es un tema que el mismo embajador actual, Chris Landau, ha tocado públicamente y ha dicho que es una de sus prioridades de gobierno y prioridades de su representación en la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces, creo que se continuará trabajando. Vemos cómo particularmente México no está solo en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ricardo Hernández, de Agencia EFE. ¿Podría ahondar qué en específico le interesa agudizar o mejorar del Plan Mérida y cuál fue la respuesta de Durazo cuando usted se lo propuso? 1. Y 2, ¿no se corre el riesgo de estar alargando la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, del nuevo Tratado de Libre Comercio,
las inversiones y los nuevos gobiernos y los nuevos tratados entre México y Estados Unidos, porque puede que Donald Trump aplace un poco más hasta que se acerquen más las elecciones y que lo presente tal vez como un triunfo ante las vísperas de estas elecciones, ¿no? Entonces no se corre el riesgo de estar desincentivando estas inversiones que usted mencionaba, ¿no? En el comercio entre México y Estados Unidos. Claro, Ricardo. Bueno, la realidad es, después de conversarlo con el secretario Durazo, creo que encontramos un tema sin duda en el que estamos de acuerdo, que es la iniciativa Mérida ha sido positiva para México y el poder acrecentarla también será bueno para México. Dependerá totalmente del gobierno de Estados Unidos y dependerá particularmente del Congreso de Estados Unidos el que se puedan buscar las apropiaciones financieras para lograrlo, pero definitivamente es otra de las áreas en común que México y Estados Unidos tienen que trabajar muy de cerca y el camino ya fue creado cuando se creó este instrumento y se crearon las condiciones para que Iniciativa Mérida se pudiera dar. El gobierno del presidente Barack Obama disminuyó las apropiaciones que se tenían dentro de la Iniciativa Mérida y creo que es momento de que Iniciativa Mérida cobre todavía más importancia y se le pueda dar más fondeo para que esto sea un apoyo contundente al gobierno del presidente López Obrador, que sin duda está preocupado en buscar una solución a la inseguridad que México está viviendo y así ha sido desde que inició su gobierno y hemos visto otros gobiernos anteriores también buscando una forma de resolver el tema de inseguridad sin mucho éxito, pero si se logra bajar la criminalidad en México, hará de México todavía, haría todavía a México más atractivo para la inversión. Lo es hoy en día, pero lo podría hacer todavía más atractivo porque generaría no solamente un costo menor para las empresas que están hoy operando en el país, sino también hace un foco de atracción natural y aquí particularmente en la península hará que mayores números de turistas y los que reciben más en México pues, son americanos, entonces mayor número de turistas quieran continuar viniendo a México, visitando Cancún, visitando Riviera Maya y toda la península, entonces es un foco importante. Lo del TEMEC, la realidad es que el presidente… Sí, definitivamente el secretario Durazo lo encontró como una propuesta muy positiva. Creo que él ve como una oportunidad el cimentar y continuar cimentando la relación bilateral y el apoyo bilateral en esta área tan sensible como importante, ¿no? Creo que Iniciativa Mérida ha sido una iniciativa que ha podido dotar al gobierno de México ya por muchos años de inteligencia y también de recursos no solamente financieros, sino también materiales para el combate contra el crimen organizado. Y definitivamente el secretario Durazo lo vio positivo cuando se lo comenté. Yendo al tema que me preguntabas en la segunda instancia, en cuestión del TEMEC, el TEMEC no está en las manos del presidente Donald Trump, sino ya hubiera sido aprobado. Los tres presidentes nos acordaremos, tanto el primer ministro canadiense como el presidente Peña Nieto y en su momento Donald Trump, acordaron en lo que había sido los términos del TEMEC. Este se ha ya enviado al Poder Legislativo y dependerá totalmente del Poder Legislativo el que se pueda llevar a cabo la votación. Entonces, verdaderamente el futuro del TEMEC ya no está en manos del presidente Donald Trump, está en manos de Nancy Pelosi y los demócratas en la Cámara Baja. En cuanto ellos logren ponerse de acuerdo y extraer de la actual administración pues todo lo que quieran extraer en cuestión de negociación, entonces se podrá llevar a cabo, pero lo vemos positivo en los actos de las últimas horas en las que Nancy Pelosi le ha dado este empoderamiento al presidente de la comisión que lo está evaluando y esto es muy positivo porque hará que se apruebe mucho más rápido, particularmente porque el presidente de la comisión, aunque demócrata, es muy pro
TEMEC. Entonces, sí vemos como altamente probable que el TEMEC se esté aprobando por parte del Poder Legislativo en noviembre y de esta forma en enero entrando en vigor, que fue un poco lo mismo que pasó con el Telecán en su momento, ¿no? En noviembre de 1993 el Telecán estaba siendo discutido en la Cámara Baja y se aprobó para entrar en vigor 2 meses después, el 1 de enero del 1994, ¿no? Entonces, creemos que así será también el TEMEC. Es importante no nada más para republicanos, para esta administración, sino también es importante para demócratas y es importante para todo Estados Unidos. Entonces, sí hay un gran interés dentro de Estados Unidos porque se apruebe el TEMEC lo antes posible. Buenas tardes, Jorge. Perdón. Se acercan ya las elecciones en Estados Unidos y justamente algo que se toca en la cumbre de negocios este año es la atracción de inversión. El Congreso de Estados Unidos, ¿qué papel está jugando para dar una certidumbre también a quienes esperamos inversión por parte de las empresas estadounidenses aquí en México? Claro, gracias, Jorge. Pues definitivamente esperaríamos que el Congreso esté en el mismo canal que la actual administración de Estados Unidos, que es promover un comercio bilateral y trilateral, en este caso por el TEMEC, fortalecido y que siga creciendo. Estados Unidos le ha apostado fuertemente a la región, por eso el crear el TEMEC junto con México y Canadá, le ha apostado importantemente a la región al quitar aranceles que se habían establecido entre México y Estados Unidos, como nos acordaremos el acero, nos acordaremos el jitomate, entre otros que se han podido resolver en estos momentos. Y particularmente esta apuesta de Estados Unidos hacia México y hacia el comercio con Canadá cobra más relevancia con la actual relación comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Y ahí es donde México ha sido claramente beneficiado. Hoy México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, ¿no? Dejando atrás a mismo China, dejando atrás a Canadá. Entonces creemos que para la administración es una prioridad. Creemos y esperamos que también para el Congreso sea una prioridad. La Cámara Alta, el Senado, así lo ha reflejado y así lo ha expuesto, que el comercio entre México y Estados Unidos es una prioridad para la mayoría en el Senado. Los republicanos en la Cámara Baja también lo han expresado así. Entonces, verdaderamente, inclusive la misma Nancy Pelosi, como líder de la Cámara Baja, ha expresado que la relación México-Estados Unidos en términos comerciales es de altísima prioridad, por lo que creemos que ahorita en este juego político electoral que se está viviendo en Estados Unidos y en donde el TEMEC está lamentablemente en la mitad de este momento, sí se va a resolver apropiadamente, que sí estaremos viendo en noviembre de este mismo año una resolución positiva del TEMEC y que se empiece la aplicación a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, sí vemos la disposición en la Cámara Baja, sí han desacelerado el paso en la aprobación o lo habían desacelerado. Estos últimos días ya vemos una diferencia importante, entonces nos causa una muy positiva Mexico-US relationship. Voy a hablar la mayoría del tiempo en inglés, pero también puedo ir a español no y le queda otra, si equivoco la verdad, en algún momento en algo, por favor perdóname porque en los 72 horas pasados he estado en Brasil. U.S. about Mexico. And the U.S.-Mexico border continues to be the busiest on the planet, México-Estados with Unidos about sigue siendo la 1.4 frontera billion más worth ocupada, of goods con crossing 1.4 every single day. mil millones de bienes Amid que the US cruzan trade war with China, diariamente. Mexico earlier this year became México the largest se American hizo trading partner in the world, and we have three distinguished México se hizo panelists to el speak socio with us comercial today más importante de about Estados the Unidos. Tenemos future 3 of panelistas this muy relationship. reconocidos para hablar de la relación futura Christopher en estos Landau, dos U.S. Ambassador países. to Mexico, at Christopher perhaps one Landau of the most es embajador complicated de times in the relationship.
México en Estados Unidos y está teniendo una colaboración incrementada en México en agosto. Jesús Seade, que fue representante del presidente Andrés López Obrador para la renegociación del Telecán, y también fue subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, y Gustavo de Hoyos, que es presidente de Coparmex, uno de los grupos de negocios más influyentes en México. El embajador Landau, por favor, podemos abrir la discusión con usted. ¿Cuál es su visión como usted en su papel de embajador? ¿Y cuál es su visión de la relación entre México y Estados Unidos en el tiempo que está usted trabajando aquí? Gracias, Eric. Thank you, Eric. First of all, can you hear me? Okay. Es un enorme placer It's para a mí great estar aquí pleasure con for me to be ustedes here esta tarde. with you today. Es especialmente It is especially un placer, a que esto pleasure sea la cumbre for this to organizado be por la a summit Fundación organized Miguel by Alemán. the Miguel Alemán Aquí le veo a don Foundation. Miguel, I y see over there él y Don su, Miguel, and him distinguida and his esposa Cristian distinguished fueron grandes amigos de mis wife, padres. Christian, were Así que very good para friends mí, of my realmente, este parents. es un evento So muy for me, this is a especial very y special event. Me gustaría honrar And I would esa gran amistad like que to honor sostuvieron that durante great tantos friendship años. that they Y held les for so agradezco many siempre years, por la and I amistad de do hacer want to familia. thank you for your friendship Mi and rol for como being my embajador en family. Estados Unidos My es role un as rol U.S. bastante ambassador complejo is a very porque la relación complex es una role relación bastante because compleja. the relationship is very complex in No es per como en se. otros países It's donde not la with other relación es countries in which unidimensional. the relationship Hay is muchos aspectos distintos de la unidimensional. relación. Y por We eso have different elements for the relationship he here, and that is identificado, why I've ciertas identified prioridades, porque si some no uno se priorities, because pierde, otherwise you get lost in the siempre way. hay una crisis del There's día, de lo que always a sea. crisis, Puede a ser crisis en el in río, the day están, and the river. hay basura en el río, o There's puede ser en el garbage río over Bravo, there in puede the ser cualquier Bravo cosa. River. It could be Así que anything. mis So, prioridades my y, priorities, realmente eso creo que and no cambia I believe tanto this a doesn't través change de los that años. much A veces throughout the hay, years. Sometimes alguno recibe un poco más de some peso, pero en one general yo receives creo que son las more than the other, prioridades, but in general, constantes de Estados I think Unidos. these are the Uno es el priorities with comercio the y la United inversión, States. y One ahí is yo sé, el trade Dr. and Seade nos va a investment, hablar and de- Mr. del Seade is último going del to talk TEMEC, about él ha estado en Washington the mucho más recientemente que USMCA, yo. that he has been in Washington so much Pero more than me. es realmente como tú dijiste, Eric, And es it's as you algo said, this is something impresionante impressive. el tamaño The size de la relación comercial. Cuando yo era un of the joven, trade en los relationship. años 70, When I was a 80 young y 80, man, realmente during the México tenía 80s, una Mexico economía más had bien a cerrada more closed y economy. que México ha llegado a ser And el socio Mexico comercial being número uno de Estados the number Unidos one este año es trade realmente partner of the United increíble. States this Y year hay has something muchísimas amazing. oportunidades, And yo creo, there's great para opportunities, incrementar, I believe, ese comercio list más to aún. increase Y this México trade necesita even more. inversión. And Mexico Nosotros tenemos needs inversionistas investment. We have interesados, investors who are en el interested país. on the Así que country. creo que hay una So situación I believe gana-gana that there is ahí a en win-win ese situation tema. on this La topic. segunda prioridad Secondly, para the mí como second priority embajador for es el me tema de la as a seguridad, ambassador is the security el topic, narcotráfico, la violencia, la narcotraffic, corrupción, violence, todos estos, corruption, and all of these problemas o temas problems or entrelazados. issues that are Justamente hoy intertwined. vengo de una I reunión just come from a directamente aquí, reunion con el equipo de seguridad with the del gobierno, security team of the government, con el secretario de with seguridad Durazo, the el Ministry canciller of Ebrard, Security, general Durazo, Sandoval, Mr. almirante Ebrard, Ojeda. Mr. Ojeda. Entonces, estuvimos obviamente so platicando we were de qué talking vamos a hacer para controlar about what we're going to el do to flujo de control armas, the que yo arms reconozco flow. que es un problema That para I México, recognize this is a y hay very medidas, major creo que problem for podemos Mexico, implementar de and there are forma some conjunta y measures que that we can se implement necesitan along implementarse de together, forma conjunta, and we have to porque implement together, ni uno de nuestros dos because países lo neither puede of these hacer countries can do it solo. Y alone. mi tercera And prioridad third es la priority, the migración. third priority is the Tuvimos una migration. crisis, We had a hace unos crisis meses. not so Yo many creo que ya estamos months cooperando ago. muy bien, I think we are already entre ambos cooperating very países. well Ambos países between tienen que both cambiar un countries. poco They sus- both need to change a sus little bit regulaciones, sus the reglamentos regulations, y the su manera de rulings, aplicar and sus the propias way they leyes apply their migratorias. own migration Y- laws. Porque enfrentamos un problema muy Because we're nuevo, facing a very que new es el problem, problema which de is flujos masivos the de problem of ciudadanos de massive terceros flows países of que entran citizens a for other México para countries that después, come into entrar a Mexico Estados to then Unidos. go Y into este the es un United fenómeno States. nuevo y And this is a necesita new algunas phenomenon, respuestas nuevas. and we need some Entonces, new answers yo to veo this. mi rol como So embajador my role as es, ambassador, I think, is de enfocarme to sobre estos temas focus on principales these y no main distraerme topics and not con- to get con distracted
cada crisis del with día que any haya. day crisis that Pero we también have. para conocer, para tener relaciones profesionales y personales con el gobierno y el pueblo, la sociedad civil aquí en México, que es una sociedad ya muy desarrollada y muy culta. Y bueno, para mí es un enorme placer estar aquí. Disculpa la respuesta muy larga, pero una pregunta bien abierta, así que... Sí, embajador. ¿Cómo ve los desafíos para esta gestión? Si puede platicar un poco de, por ejemplo, de los ámbitos del comercio, inmigración y eso. Bueno, en materia comercial, el gran desafío ahora es tratar de promover la ratificación del Tratado TEMEC por el Congreso de Estados Unidos. Ya el Congreso mexicano lo ha aprobado y estamos como administración estadounidense, estamos trabajando con los congresistas. Nuestro secretario, el encargado de asuntos comerciales de la presidencia, el USTR, está en contacto continuo con nuestro Congreso y para mí es un poco frustrante, te digo, porque es algo fuera de mi control, pero como embajador realmente no es algo que yo puedo hacer porque obviamente eso ahora es cuestión del poder legislativo en nuestro país. Pero estamos haciendo, yo les puedo decir de todo corazón que de nuestra administración en Estados Unidos estamos tratando de hacer todo lo que podamos para asegurar la ratificación del tratado, que estamos absolutamente convencidos es una gana-gana por ambos países. Continuamos con el subsecretario Seade. Si nos puede platicar un poco, porque usted apenas la semana, si no me equivoco, la semana pasada regresó de unas reuniones, tuvo unas reuniones en Washington al respecto al TEMEC y las perspectivas para la colaboración comercial. ¿Cuál es la perspectiva para una América del Norte realmente integrada como región y las perspectivas para el acuerdo? Muchas gracias. Primero que nada quiero hacer eco a las palabras de mi buen amigo Chris Landau, agradeciendo muy sentidamente a mis amigos Miguel Alemán y Cristian por la invitación a esta maravillosa cumbre, de lejos la más importante reunión empresarial de México, como lo comprueba la presencia de todos ustedes, y quiero agradecer a todos por su atención aquí. Me preguntas, Eric, sobre las perspectivas del TEMEC. Yo creo que eso no quiero hablar demasiado porque mañana tenemos una sesión sobre eso. Yo soy optimista, yo creo que eso está acercándose hacia la hora de la verdad, pero también lo formulaste como las perspectivas para una verdadera unión comercial. Yo quiero hablar más de eso. Quiero hablar de lo que un poco el tipo de pregunta que le hiciste al embajador. Yo quiero dar mi perspectiva. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Y yo pondría los grandes desafíos desde mi punto de vista muy personal, pero es mi manera de verlo desde la Subsecretaría para América del Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo pondría los grandes desafíos en 3 pistas, todas ellas pensando en el mediano y largo plazo, aunque un poco también con acciones importantes para el plazo inmediato. En primer lugar, están los problemas conjuntos que tenemos, Estados Unidos y México. En particular Estados Unidos y México. Norteamérica también incluye a Canadá, pero estoy hablando más de Estados Unidos y México. Tenemos toda una serie de problemas muy serios, muy complicados, migración, armas, lavado de dinero, drogas, seguridad, todo tipo de cosas. Y yo creo que cada vez es más claro el entendimiento, la percepción de que todos estos problemas son totalmente bilaterales. Para cada uno de esos problemas que Estados Unidos tenga, hay una contraparte del mismo problema, que es la cara mexicana del mismo. Y lo contrario, todos ellos están entrelazados. Entonces ya tenemos que continuar haciendo lo que ya hemos empezado a hacer, que es manejarlos como problemas conjuntos y encontrar soluciones de fondo. Me encanta el que haya habido una primera
conversación sobre el tema de control de los flujos de armas y una reunión hoy en la mañana. Es algo muy ambicioso, sabemos que es algo sumamente politizado, político en Estados Unidos, pero sin duda yo creo que sí sería realista y una ambición muy válida que debemos tener ambos países, y ciertamente México, de lograr resultados importantes en cuanto al flujo a través de la frontera. Un muro tecnológico digital que nos ayude a evitar, a controlar y a evitar esos flujos ilegales, que son la mayor parte. Está el problema de la migración gigantesco, hemos avanzado bien, ha habido un entendimiento entre los dos países, pero la solución de raíz, que es la que ha buscado el presidente López Obrador, es la que hay que buscar, y me alienta mucho el hecho de que fue, creo que la semana pasada, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos convocó a una reunión de secretarios de Hacienda de Estados Unidos, México y los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica para discutir el tema, que hasta ahora había sido discutido por las cancillerías. Ahora se va con los que tienen la bolsa de dinero y me parece magnífico. Y así como eso, hay que abordar los problemas. Ahí ya tenemos un avance en armas, un avance en migración. Esa es una de las grandes pistas que sin duda tenemos que atacar, los problemas que nos separan, en los cuales quiero ver las soluciones que nos unen. Segundo lugar, quiero decir un par de palabras respecto a qué pasa después del TEMEC. Quiero pensar que sigamos avanzando, que no nos durmamos en nuestros laureles como pasó con el Telecán, con el NAFTA, que pasaron 25 años de no hacer nada, y como la bicicleta, si no pedaleas, en realidad estás cayéndote, te estás atrasando, y eso es lo que pasó con el Telecán. Tenemos que avanzar. Me alienta, por una parte, saber que tenemos un tratado que honestamente creo es magnífico, muy ambicioso. Es un refinamiento profundo del NAFTA, del Telecán. Se mejora el lenguaje, se mejoran los términos legales, se mejoran los tiempos. Se convierte más en un tratado más parecido a lo que ustedes firmarían como empresarios, un contrato más preciso, más confiable. Me alienta mucho también, por ejemplo, saber cómo resolvimos Estados Unidos y México, y después Canadá, pero en realidad fue Estados Unidos y México, el problema del acero. Estados Unidos le impuso derechos al acero como bajo la idea de seguridad nacional, como si una lámina de acero que entra a través de la frontera fuera una amenaza a la seguridad nacional, sin tener que convertirla en tanque antes, ¿no? Así planita. Le impuso derechos al acero a todo el planeta, a todos los productores importantes de acero, desde la Unión Europea, y Turquía, y Ucrania, y Rusia, y Corea, y Japón, todos. De todos esos países, la gran mayoría siguen sufriendo los derechos por seguridad nacional. Ha habido 3 países que se han salido, han visto los derechos cancelados porque llegaron a un acuerdo basado en cuotas. Entonces tienen limitaciones a sus exportaciones, lo cual no es ideal, pero en fin, es decisión de ellos y de Estados Unidos que respetamos. Pero México es el único que ha logrado una negociación en la que se hizo un arreglo limpio. Se eliminan los aranceles sobre la base de comercio libre, free trade in North America. A lo logrado entre Estados Unidos y México, se sumó Canadá. Bueno, eso a mí me alienta mucho, eso, y la facilidad con lo que el 5% de aranceles contra cuestiones migratorias, que es algo que por supuesto no aceptamos, no nos gustó, pero la facilidad con lo que el lado arancelario se resolvió y no ha vuelto a sacar la cabeza. Todo eso, el tratado excelente, la resolución profunda del acero, muy diferente al resto del planeta, y la resolución del 5%, todo eso me alienta a pensar que se está empezando a crear una región en Norteamérica en la que entendemos la realidad, y la realidad es que somos vecinos especiales, con un grado de interacción, de integración muy estrecho, y como tales debemos tratarnos. Como ustedes saben, el TEMEC, el USMCA, que espero se apruebe en los próximos meses y entrará en vigor en unos 3 meses más,
tiene una cláusula de revisión cada 6 años, cosa que el NAFTA no tenía. Bueno, mi sueño es que a los 6 años estemos negociando una obligación en la cual ese tipo de protección general de la economía contra importaciones del resto del mundo, se llaman salvaguardas en el lenguaje de los comerciólogos, no se apliquen entre nuestros países, que nos tratemos como si fuéramos regiones de una misma región. O sea, región, así como entre Texas y California no tienen jamás ese tipo de obstáculos, que tampoco lo tengan entre ellos y British Columbia o México. Ese es un poco mi sueño. Y quizás más allá, antidumping, que es el área más hostil en las relaciones comerciales de cualquier pareja de países en el mundo. Siempre hay problemas, lo del tomate es antidumping. Bueno, ¿por qué no pensar en que en unos cuantos años empecemos a discutir y a negociar que las políticas de competencia de los 3 países se afinen, que haya convergencia, que haya cambios donde sea necesario, que haya compromisos de cooperación para que deje de aplicarse el antidumping entre nuestros países? Eso sí que haría a la región una poderosa base para los empresarios, para ustedes. Y finalmente, la tercera pista en la que yo quiero pensar, y creo que llevo 7, 8 minutos, Eric, o sea que no te preocupes. La tercera pista en la que quiero pensar es en decir, bueno, ¿qué es Norteamérica? Hasta ahora es las dos que he discutido, la comercial y de inversión, que es muy importante para ustedes y para nosotros y para todo el mundo por el empleo, pero es un beneficio indirecto para la ciudadanía, tienen empleos, pero no es algo que los inspire, no es algo que los haga así romantizar, Norteamérica, hay un acuerdo de libre comercio, no inspira. Tampoco inspiran los problemas de migración o de armas o de drogas, no inspiran. Entonces, para el ciudadano común de nuestros países, de Estados Unidos, sin duda, de México, para el ciudadano común, Norteamérica es una región geográfica. Nuestra gente en México ve las películas de Estados Unidos, escucha la música de Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ninguna ciudad, no hay ningún pueblo que no tenga excelentes restaurantes mexicanos, que coman tacos. Me acabo de enterar que ya desde hace varios años las ventas totales de salsa picante en Estados Unidos son mucho mayores que las de ketchup. Entonces, es una integración muy fuerte, pero es una integración de productos. Consumimos lo del otro y nos gusta lo del otro, pero poca integración de las personas, salvo los que trabajan allá, por supuesto, etcétera, pero poca integración de las personas. Yo quiero pensar en que podamos agarrar la ruta de crear una nueva narrativa que inspire, que nos diga qué es Norteamérica. Entonces les voy a dar 3 ejemplos de cosas que deberíamos estar haciendo. Una es un ejemplo hermoso que practica Volkswagen, la empresa automotriz alemana. Volkswagen se lleva a trabajadores con sus familias enteros, todo pagado, a pasar 2 años típicamente en Alemania para que aprendan no solamente cómo es Volkswagen, sino de Alemania, que sean amigos, etcétera. Bueno, yo creo que debíamos estar haciendo eso. Hay muchas empresas que lo hacen, cosas parecidas, entre México y Estados Unidos. Pero qué mejor que lo hagamos como programas explícitamente patrocinados, apoyados por el sector privado y por los gobiernos, que nos hagamos el propósito de tener intercambios productivos y educacionales de esa naturaleza. Segundo, en Europa, ustedes conocerán el sistema Erasmus, que es un sistema generosísimo, muy amplio, hermoso, de becas e intercambios académicos para que los estudiantes iba a decir de Inglaterra, ese ya no, pero de otros países, de Francia, de España, de Finlandia, pasen tiempos prolongados en otros países y se hagan europeos. Bueno, nosotros tenemos muchísimos intercambios académicos entre México y Estados Unidos, también con Canadá, pero yo pensaría que deberíamos intensificar ese tipo de cosas. Yo quisiera ver más mexicanos que hacen su carrera, ya no solo el posgrado,
en Estados Unidos y más americanos que hacen sus estudios en México, porque son los mejores embajadores para el resto de sus días. Y finalmente, pues deportes. ¿Qué cosa entra más a la psique, a la identidad de las personas, del hombre común del que yo hablaba, que los deportes? ¿Cuándo vamos a tener un par de equipos mexicanos en las ligas mayores de Estados Unidos? Ya es una realidad que la mitad de los mejores jugadores de Estados Unidos son mexicanos. Entonces ya nada más falta formalizarlo y que sean los equipos que están también allá. Ahí sí que empezaríamos a tener una región norteamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Seade. Presidente de Hoyos, escuchamos de las presentaciones de nuestros primeros panelistas y hablamos de mucho optimismo sobre la relación bilateral, pero también enfrenta algunos desafíos, es decir, que ya tenemos vigente el Telecán, tenemos mucho optimismo de que implementan y apruebe el Congreso estadounidense el TEMEC, pero también hemos visto, y yo cada vez que escucho y que hablo con la comunidad del sector privado, escucho más preocupaciones o cuestiones de hacia dónde se dirige México. Porque, por ejemplo, hemos visto, estoy viendo aquí en mi terminal de Bloomberg, hemos visto 6 meses de caída en la inversión fija bruta. Y hemos visto, por ejemplo, algunas conversaciones o negociaciones entre el sector privado y el gobierno sobre el gas natural, por ejemplo, el transporte, o otras preguntas y unas preocupaciones, o también optimista del otro lado sobre lo que puede pasar con las rondas petroleras. ¿Cómo está viendo el entorno para negocios en México, para la inversión extranjera directa, pero también para compañías mexicanas, para tener esa certidumbre de que pueden seguir prosperando bajo las nuevas reglas o reglas actualizadas de TEMEC? Bueno, mencionaste un par de, no quiero minimizar, 2 áreas de problemas importantes que han sido superadas, que es la de los gasoductos, inversión y en cuanto a la participación del sector privado y extranjero en petróleos. Pero yo estoy convencido y quisiera afirmar que el 90% o 99% de la reducción que hubo, de la pausa que ha habido en inversión, es normal, es lo que sucede al principio de cada gobierno en México, el sexenio, quieren ver hacia dónde van. En esta ocasión, con mayor razón, porque es un gobierno que ha cambiado de dirección, es como un barco que va por el mar, cambia de dirección, se hacen olas. Y el sector privado muy válidamente ha hecho una pausa, esperar hacia dónde está yendo el gobierno. Pero es clarísimo, para los empresarios en México es clarísimo, y estoy convencido que para los empresarios en Estados Unidos y en el resto del mundo es crecientemente claro, que el presidente López Obrador, si bien tiene una conciencia social muy pronunciada, en lo social es sin duda de centro izquierda, su visión de la economía es totalmente ortodoxa, es pro empresa, es pro mayor disciplina fiscal que cualquier presidente en la historia reciente de México. Una disciplina férrea de presupuesto balanceado, que muchos le decimos, señor, vamos a soltarlo un poco, ¿no? Pero él quiere demostrar, él nunca ha sido un inflacionista populista que va a gastar para ganarse el favor del pueblo, para nada. Entonces, han sido meses de demostrar la dirección en la que va, en los cuales la empresa en alguna medida se ha detenido a ver. Pero hemos tenido ya muchas expresiones de asociación entre el sector privado y el gobierno. Gustavo ha sido parte de diálogos de esta naturaleza, hay muchos otros, los líderes empresariales, y hay un apoyo total. Han indicado totalmente su compromiso con participar en Pemex, por ejemplo, y yo creo que esto ya está empezando a despegar. Yo tengo confianza. El TEMEC, por su parte, se ha atrasado muchísimo, ya lleva más de un año
que terminamos las negociaciones tanto con México como un mes después con Canadá, pero está cerca. Yo estoy confiado en que ya estamos pasando la página, ya está marcado el curso del nuevo gobierno, un gobierno que está imponiendo políticas severas anticorrupción, un gobierno que está impulsando políticas de apoyo a una mejor distribución del ingreso, pero que al mismo tiempo está muy comprometido en trabajar y funcionar con el sector privado. Entonces, para allá vamos y para allá vamos todos juntos. Así lo veo. De acuerdo, doctor. Yo creo que todos están, la mayoría están de acuerdo sobre los programas sociales, la necesidad de atender a la sociedad, a comunidades marginalizadas. Señor de Oes, ¿cómo ve este ambiente? Porque mientras que sí estamos prestando más atención a estas presiones, estas necesidades sociales, en lo general hemos superado los desafíos de hace un año que estamos todos aquí hablando del aeropuerto y qué iba a pasar al aeropuerto y lo de los gasoductos, todo este entorno. ¿Cómo calificas en este momento, en casi a un año de la presidencia, el ambiente para negocios o la dirección para la economía? Gracias, muy buenas tardes. Primero agradezco a la familia Alemán la invitación a este gran foro. Un gusto compartir con el embajador y con el doctor Seade. Ellos van llegando apenas, por eso están de traje. Yo llegué desde ayer, así es que ya estoy un poco más relajado. Te ves mucho mejor, como se pueden dar cuenta. A veces me pongo traje y ahora pues aprovecho que aquí es opcional. Me hubiera encantado. Quiero resistir la tentación de hablar de la coyuntura. Normalmente hablamos de lo del día a día o de la semana pasada o del mes próximo. Y por la naturaleza de este panel, yo quisiera primero hacer una reflexión de gran visión retrospectiva y sobre todo después hacia adelante. Poco se ha dicho del gran cambio cultural que experimentó nuestro país de 1990 para acá. Y pongo esta fecha porque ustedes recordarán que en esos años, cuando México de manera tibia empezó a dar algunos pasos hacia la integración norteamericana y finalmente se suscribió el TLC y finalmente entró en vigor en el 94, uno de los retos mayores, aparte del reto propiamente dicho económico, fue el cambio cultural. El podernos entender como socios fue todo un gran desafío porque por años, por décadas, habíamos mantenido una cultura de desconfianza entre nuestros países. ¿Por qué traigo esta colación? Porque justamente en el año pasado, en 2018, cuando con mucho experimentamos probablemente la campaña política más virulenta, con más desafíos, no hubo un solo actor político que discutiera la conveniencia de seguir en la ruta de la integración norteamericana. Ningún candidato, incluyendo el presidente López Obrador, con ese perfil de centro izquierda que acaba de mencionar el doctor Seade, ni siquiera él en ningún momento puso en duda la conveniencia de mantener y profundizar en esa relación, y una vez que fue candidato triunfante, después presidente electo, pero incluso ya como candidato triunfante, designó al doctor Seade, quien se incorporó al equipo que veníamos trabajando en el proceso de negociación. A mí me parece que algo que hay que poner por delante, que hoy en México la integración norteamericana ha dejado de ser un tema de discusión. Ni siquiera los más fundamentalistas hoy de izquierda ponen en tela de duda la conveniencia o no de que mantengamos y profundicemos en esta dirección, y por eso es que el proceso de aprobación del TEMEC en el caso mexicano ha sido un proceso tan fluido, tan expedito, y que ciertamente ahora nos falta transitar ese último tramo que tiene que ver con la aprobación en los Estados Unidos. Pongo esto de alguna manera como comentario previo porque nos parece que ya llegó el momento que dejemos de hablar solamente de si el TEMEC se va a aprobar en este año o en el que viene. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que será este año o el que viene, pero es un hecho inequívoco, me parece, que tendremos un tratado. No sé si el anterior, no sé si el nuevo, pero no veo ninguna fuerza hoy en día en ninguna parte de Norteamérica que abiertamente está hablando de abandonar esta integración.
Por eso, y partiendo de esa premisa, me parece que ahora tenemos que hablar de cuál es el futuro de los próximos 30 años y los próximos 50 años. Yo veo la aprobación del TEMEC solamente como un pequeño escalón de lo que sigue. Y en ese sentido, déjenme plantearles 4 propuestas disruptivas que me parece que tendríamos que empezar a revisar si realmente queremos pasar a un siguiente estado de la relación. En primer término, tenemos que profundizar la relación de nuestras fronteras. Hay algo que ha surgido, digamos, por generación espontánea, que son esfuerzos de desarrollo, sobre todo entre 2 estados. Tenemos la iniciativa Calibaja, la iniciativa Agrizón, y que han implicado que empresarios y autoridades locales de hace una década fundamentalmente estemos haciendo, junto con empresarios, iniciativas de promoción, iniciativas de mercadotecnia para efectos básicamente de promoción de inversión. Enhorabuena por ello. Me parece que aquí los gobiernos federales de ambos países tienen ya que tomar esto como una responsabilidad primordial, de tal manera que empecemos a buscar cómo estos 11 estados que están a ambos lados de la frontera, digo 11 porque estoy incluyendo la península completa de Baja California, podemos trabajar en una zona de alto potencial de desarrollo económico que detone precisamente las conveniencias que implica esta, que es una de las fronteras más activas, más vibrantes en todo el mundo. Esto me parece que es una prioridad donde el proceso, digamos, de integración tendría que tener un mayor nivel de aceleración del por sí proceso acelerado que ya tenemos absolutamente en todo el país. Una segunda reflexión que quiero poner aquí a su consideración, sobre todo entendiendo los desafíos de los próximos años en el entorno global, es si no deberíamos empezar a discutir la necesidad de tener una unión monetaria norteamericana. Desde luego que hace 30 años pensar en esto sería prácticamente una quimera, y me parece que viendo hacia adelante tenemos que pensar cómo Norteamérica va a seguir siendo una región la más sólida, la más consolidada del mundo, y para esto sí o sí tenemos que pensar en la posibilidad, no sé si será en 10 años o en 20 años, pero que tendríamos que transitar hacia esa dirección. Un tercer tema que ha sido el tabú de los últimos meses y que me parece implica una reflexión más profunda es qué tipo de cooperación en lo migratorio y en lo militar, lo digo de manera clara porque son temas que están ligados, tendríamos que pensar en las décadas por venir. Hoy que de alguna manera la migración que es originaria de México hacia Norteamérica se ha estabilizado, hoy que los flujos que nos preocupan son los que vienen de otros lugares de Centro y de Sudamérica, y hoy que tenemos desafíos compartidos en materia de seguridad, en materia de terrorismo, el propio presidente López Obrador ha dicho de manera explícita en más de una ocasión que el reto militar México-Estados Unidos no existe, no es una posibilidad siquiera. Entonces valdría la pena, me parece, que levantemos la mirada, y esto que ahora ha empezado a ser una colaboración un poco vergonzante, que nos cuesta trabajo reconocerla, pero que es un hecho que México y Estados Unidos están trabajando con más, digamos, coordinación que nunca en el ámbito migratorio. Esto implicaría una reflexión de largo plazo que nos pudiera conducir a un acuerdo ganar-ganar, donde ambos países pongamos algo de lo mucho que se ha dado, insisto, por hoy solamente algunos pasos de manera tímida. Y finalmente, que es lo que me parece más importante, llegó el tiempo de pensar en una integración cultural de Norteamérica. Ya lo mencionaba el doctor Seade hace un momento, la realidad es que nuestra relación, nuestro análisis ha estado siempre centrado a lo mejor en el siglo XIX, y eso es lo que nos hace entendernos como vecinos distantes. Yo lo que sostengo es que si ampliamos un poco el análisis, los pueblos indígenas norteamericanos desde Alaska hasta Centroamérica son los mismos, tienen los mismos orígenes, y hoy es tiempo de que levantemos la visión y entendamos que tenemos que avanzar cada vez más hacia una integración cultural que me parece de facto ya existe. Las comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos son una realidad, las comunidades anglosajonas en México son crecientes, se cuentan no por cientos ni por miles, sino por millones, y esto implica que con una visión de largo plazo el país tenga que hacer reflexiones tan profundas, si no tendríamos incluso que pensar, insisto, con una visión de 20 o de 30 años en que en nuestros países tuviéramos incluso dobles lenguas. ¿Por qué no reconocer que México en el mediano plazo debería tener como una segunda lengua el inglés? ¿Y por qué no reconocer que en los Estados Unidos en el mediano plazo
español podría ser también una segunda lengua. A mí me parece, insisto, y con esto termino, que las reflexiones de las coyunturas a veces nos nublan la posibilidad de pensar en largo plazo, y lo que sí no me cabe ninguna duda, que el futuro de la integración verdadera, de fondo, de Norteamérica apenas lo estamos construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y a todos los panelistas. Si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta para mandarme o para sugerir, si me puede mandar a través del Twitter. Mi nombre es EMPOST, EMPOSTS, y yo intento incorporarlos en la conversación. Una pregunta cuando hablamos de los desafíos, estamos enfrentando un año electoral en Estados Unidos. Y aunque podemos tener en su lugar un TEMEC, un acuerdo comercial actualizado, vienen normalmente en los años electorales tiempos difíciles en la política estadounidense que pueden también tener consecuencias en la política en general. Si llegamos a una situación como tuvimos en este año, de que a pesar de la existencia de un Telecán, tuvimos la amenaza del presidente Trump sobre aranceles vinculada con la migración. ¿Este es un tema que podemos dejar para atrás o hay una posibilidad de que vuelva al escenario una situación difícil así que ustedes como empresarios, como diplomáticos tendrían que navegar y solucionar? ¿A quién está dirigido? Yo doy mi respuesta parcial. Yo no sé si el gobierno de Estados Unidos va a dejar de tener la inclinación que ha tenido a tomar medidas comerciales muy duras, muy fuertes y sin las justificaciones tradicionales de las medidas comerciales, que es el daño a una industria, que mi industria del arroz se está viniendo abajo y la protejo. Aquí no ha sido eso, ¿no? Yo no sé si eso va a cambiar. Yo creo que sí. Yo creo que fue el impulso inicial del presidente Trump, que sabemos que bueno, no viene de una carrera en la política tradicional, posiblemente cambie. Pero donde sí, como ya dije, espero que haya un cambio es en su aplicación hacia México y quizás Canadá. O sea, que dentro de la región empecemos a pensar más en trabajar juntos y respetarnos. Para eso, claro que México tiene que hacerse respetar. Ese tipo de cosas no puede ser aceptable. Pero yo creo que no hace falta pensar en esos términos. Yo creo que la reacción de Estados Unidos fue muy positiva, vuelvo a decirlo, en lo del acero, en lo de los aranceles, etcétera. Quiero creer que estamos empezando a crear esa región integrada de la que hablaba Gustavo. Él lo vio más desde el punto de vista monetario, pero es una región más integrada, una región más centrada en favorecer los negocios de sus partes. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Todo eso tiene que hacer pensar en la necesidad de respetar al empresariado. También recuerda tú, Eric, tú sabes muy bien que en el largo proceso, desde que entró a la presidencia el presidente Trump, inicialmente se quería salir del Telecán, y después la negociación, etcétera, el empresariado de Estados Unidos, tenemos aquí a Patrick Ottenmeier, que es un exponente importante de los líderes empresariales de Estados Unidos, ha dado una respuesta muy fuerte, y yo creo que no ha habido ninguna organización empresarial de los grandes, de las farmacéuticas, de los bancos, de las pequeñas empresas o de los consumidores que no haya expresado fuertemente su deseo de tener una Norteamérica cohesiva, abierta. Eso también tiene que pesar. Yo soy optimista a nivel regional, no sé fuera de la región si esto esté cambiando en Estados Unidos. Embajador, ¿qué piensa usted? Porque yo creo que uno de los desafíos a veces en la diplomacia es que usted o cualquier embajador es un representante, pero normalmente también puede ser que las políticas se deciden en la Casa Blanca o es que vienen del capital
extranjero y el trabajo del diplomático es implementarlo. ¿Cómo ve ese tema de la migración y la posibilidad del conflicto comercial y cómo enfrentaría algo así en un año electoral? Mira, Eric, yo creo que tuvimos una situación muy dramática a comienzos de este año y en el mes de mayo la patrulla fronteriza detuvo a más de 140,000 personas cruzando ilegalmente la frontera. Yo sé que Estados Unidos es un país grande, pero eso ya significa, es un nivel de ya más de 1 millón de personas por año. Eso ya no se puede llamar una frontera. Eso realmente, y el presidente Trump cree de todo corazón en la soberanía de cada país. Él dice, make America great, America first, pero él entiende perfectamente bien y él espera que el presidente de México tenga una política de make Mexico great and Mexico first, y desde Canadá igual para su país. Y entonces el presidente Trump ha dicho que ha reconocido que las fronteras son la base de la soberanía, porque para tener un país uno tiene que decir, bueno, este es mi país, aquí está la línea, ese es lo tuyo y este es lo mío. Y nosotros entendemos muy bien que México es un país absolutamente soberano en su lado de la frontera y nosotros del nuestro. Pero por eso, para entender la soberanía hay que haber una frontera, hay que tener límites y eso también implica ciertas leyes que hay para cruzar fronteras. Eso siempre ha sido base fundamental de la soberanía entre los estados, el poder de un estado de decidir quién entra y quién sale de su propio territorio. Por eso hemos tenido pasaportes desde hace años. Yo ahora comienzo a leer en los diarios, hay gente que dice, bueno, hay un derecho humano de migrar. Esto jamás se ha reconocido. Yo soy abogado. En la ley internacional, un derecho de una persona a migrar a otro país cuando se le da la gana. Yo puedo decir, bueno, yo soy un francés atrapado en un cuerpo de un estadounidense, eso no me da el derecho de migrarme e irme a vivir a París, aunque me gustaría mucho. Me encanta París, pero me encanta Ciudad de México también, por eso estoy aquí, en México. Pero yo creo que mucho se ha dicho del presidente Trump que es una persona anti-mexicana. No, es una persona pro-estadounidense. Y ese es su punto de vista. Yo creo que mucho se ha escrito aquí que realmente está profundamente equivocado sobre las motivaciones y la personalidad del presidente Trump. Y yo creo que él tiene una buenísima relación ahora con el señor presidente López Obrador. Justamente hablaron por teléfono anteayer, el sábado. El presidente Trump quería subrayar su apoyo a México y yo también platiqué con el presidente durante por mucho tiempo el viernes, después de esto de Culiacán que pasó, y él está muy preocupado por la estabilidad de México. Nosotros queremos un México próspero y estable. Eso es en nuestro interés como estadounidenses, nuestro interés nacional profundo. Entonces, las cosas que hacemos en México no son que lo hacemos de casualidad, es realmente muy importante y por eso yo quise este puesto. Yo estoy aquí sentado porque me parece que no había otro cargo en todo el gobierno de los Estados Unidos que fuera tan importante como el de embajador en México y por eso yo pedí al presidente este trabajo. Yo le dije, señor, gracias. Pero es la realidad, porque yo no soy el primero en reconocer esto, pero realmente me di cuenta cuando me estaba preparando para mi proceso de ratificación en el Senado hace algunos meses, que es algo muy distinto. Mi padre era diplomático de carrera, así que yo crecí en Sudamérica, en Paraguay, Chile y Venezuela, y tengo gran cariño a América Latina. Pero no hay una relación de Estados Unidos en todo el mundo que es como la relación con México, porque no es una relación solamente a nivel internacional.
Es una relación, como lo han dicho otros, yo no me imaginé esta palabra, intermestic, porque el éxito de la política doméstica en Estados Unidos depende en gran parte de tener una buena relación con México. Y a mí me pareció que el presidente Trump, o cualquier presidente de Estados Unidos, no puede tener éxito en su política interna, su política doméstica, sin tener una buena relación con México. Así que, bueno, para mí esto, como dijo Fernando, esto es algo ya tan importante para ambos países, o el doctor Seade también. Todos reconocemos que esta relación es absolutamente imprescindible para ambos países, y yo creo que el presidente Trump entiende eso mejor que nadie, y por eso él se interesa mucho en esta relación con México. La gente que dice, bueno, el presidente Trump ganó la última vez porque hizo una campaña contra los mexicanos y ahora va a volver a hacer una campaña contra los mexicanos porque eso le gusta a su base. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Yo creo que el presidente Trump en esta próxima campaña, su campaña va a ser, mira el éxito que hemos tenido en defender nuestra soberanía y nuestra frontera, y hemos llegado a buenos acuerdos con México, y que a él le conviene ahora como presidente de destacar el éxito que ha tenido su diplomacia con México. Y yo creo que en el tema de aranceles, por eso yo comenté de qué grave estaba la crisis en la primavera de este año, el presidente Trump no se vio él decidió que realmente tenía que tomar medidas drásticas, porque se ha hablado ya por muchos años de cómo vamos a trabajar en la migración. Él dijo, bueno, ya basta, es tan importante para mí la seguridad y el control de las fronteras, que yo voy a tomar esta decisión, o voy a ya poner esta materia de los aranceles en la mesa. Eso era bien serio, eso no era una broma para él, aunque no le hubiera convenido a los hombres o a las empresas, digamos, a los negocios. Él está completamente convencido de que su deber como presidente de Estados Unidos es proteger nuestra soberanía y nuestras fronteras. Y entonces yo no creo que esto va a ser como para él un juego que cuando él de manera arbitraria decida, un día, bueno, yo quiero aumentar los aranceles sobre México. Él, yo creo, en su base, él siempre tiene dudas sobre el libre comercio. Él lo ha dicho. Él es un hombre, su pensamiento es más bien proteccionista. Eso no es una sorpresa, pero lo que realmente resulta interesante es que ambos presidentes, López Obrador y Trump, se han comprometido al TEMEC o al USMCA, aunque yo creo que ambos, el presidente López Obrador estuvo en contra de NAFTA en los años 90, él lo dijo a los congresistas que estuvieron aquí la otra semana. Entonces, es realmente increíble. Yo creo que alguien ya hizo este punto, que tenemos a dos presidentes en ambos países que llegaron al poder, yo creo, con inquietudes, digamos, sobre esta materia, pero ambos llegaron a abrazar el TEMEC. Yo creo que eso demuestra realmente qué importante, ambos reconocen la importancia de la relación, y yo creo que eso se va a ir fortaleciendo, aunque sea año de elección o no elección. Sí. Gracias. Gustavo, ¿cómo ve al tema comercial y su vinculación con el tema de la migración? ¿Y piensa que podemos esperar que las empresas están preparados para cualquier desafío o cualquier reto que les esperan del año próximo, por ejemplo, en la relación bilateral? Yo estoy convencido de que la relación en lo general en México, Estados Unidos, y particularmente la relación de los negocios es mucho más fuerte, mucho más duradera, mucho más profunda que cualquier problema de coyuntura, por grave que pueda ocurrir. Hay una gran interdependencia, ganar, que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Yo tengo la fortuna de crecer y vivir a unos metros de la frontera con los Estados Unidos. El sillón de mi escritorio en mi oficina está a menos de 50 metros de la línea fronteriza. Todos los sábados cruzo en mi bicicleta para circular por los caminos vecinales del Valle Imperial. Y ya sea que hablemos del sector primario,
en el cual hay productos primarios que se cultivan en Estados Unidos, cruzan a ser procesados en México y regresan por la tarde otra vez a los Estados Unidos, o si hablamos de procesos industrializados, complejos, sofisticados. En todos los casos en lo que estamos presenciando es una integración económica que me parece no tiene ningún punto de comparación en ninguna parte del mundo. Y si a eso le sumamos el gran proceso de entendimiento, déjeme llamarlo así, cultural, industrial, que se ha desarrollado en los últimos años, tenemos una relación profundamente cuestionada. Hoy los trabajadores mexicanos, los supervisores mexicanos y norteamericanos, los ingenieros, los inversionistas, van y vienen en un solo día, a veces hasta 2 y 3 veces cruzan la frontera, por no hablar de las relaciones educativas, culturales, de las universidades. Tenemos una relación tremendamente rica que, aunque tiene a lo mejor como una expresión cuantitativa el hecho de que seamos los primeros socios comerciales en ambos sentidos, tras ese liderazgo está construida una relación por millones de personas, por millones de cruces, por millones de dólares de intercambio cada día. Así es que me parece que la apuesta ganadora de ambos países es precisamente la ruta, y por eso presentaba estas 4 propuestas hace un rato, que tenemos que pensar ya no en lo que hemos construido del 90 para acá, ya es el momento que levantemos la mirada y veamos cuál es el perfil, la profundidad, la nueva dimensión que le queremos dar a la integración de Norteamérica para el siglo XXI. Perfecto. Bueno, quiero también una pregunta última, si puedo, aprovechando de que estamos en Cancún y Quintana Roo, y si cada uno puede hablar brevemente sobre la importancia del objetivo, de la prioridad del presidente mexicano para dar más atención al sureste del país, porque es algo, yo en lo personal, por ejemplo, cuando yo hago un reporte, yo recientemente estuve en Baja California hablando con trabajadores allá, y varios de los trabajadores con quien hablé sobre la industria tomatero, los varios tomateros allá, vienen de estados del sur del país. Son originarios de aquí, tal vez van al norte de México buscando oportunidad, algunos deportados desde Estados Unidos o regresaron de Estados Unidos porque extrañaron también a su cultura, pero en algunos rincones del país todavía tenemos comunidades que tienen condiciones de vivir más parecidas a los de Centroamérica, más parecidas a los que causan a la gente migrar desde allí en la pobreza, que por ejemplo las condiciones del norte o centro del país. Entonces, ¿cuál es la importancia de que todos nosotros estamos aquí en Cancún, en Quintana Roo, en el sureste, hablando de la importancia del sureste, del desarrollo, este desafío para el presidente que también comparte el presidente Trump? A mí me encantaría contestarte. Nosotros le hemos escuchado al señor presidente López Obrador de la importancia del desarrollo en el sur de México. Mi primera visita como embajador, mi primera visita al interior justamente fue al estado de Tabasco, porque no conocía ese estado y quería conocer ya de primera mano los retos que hay ahí para el desarrollo. Y ahí tuve varias reuniones con empresarios locales de pequeñas empresas, de medianas, y les pregunté, bueno, ¿qué es lo que necesitan ustedes ya para crecer sus negocios y para prosperar? Y me dijeron, la energía es muy cara, así que me parece que nosotros en Estados Unidos estamos comprometidos de trabajar con México para fomentar el desarrollo en esa parte del país. La OPIC que tenemos, que trabaja con empresas privadas para invertir, es parte muy importante de nuestro programa, y estamos comprometidos a apoyar esos esfuerzos de México para desarrollar esa parte del país. Es muy importante reconocer que en México realmente son por lo menos varios países, que hay un México en el norte de México, de la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos,
que es muy distinto que el México de la Ciudad de México hasta la frontera con Guatemala. Y nosotros, no nos conviene, a nadie les conviene, yo creo, tener un México del siglo XXI en una cierta parte del país y un México del siglo XIX en otra parte del país. Entonces, me parece muy buenas las ideas del señor presidente para tratar de fomentar el desarrollo en esas partes y estamos dispuestos a cooperar. Es interesante que cuando me nombraron embajador y me puse a leer todas las biografías y autobiografías de mis predecesores como embajador, y leí uno de un embajador de hace 100 años, antes de la Revolución, que decía que en esa época México también eran dos países, uno de México, Ciudad de México hacia el norte y el otro de Ciudad de México hacia el sur, y dijo que la región más próspera era justamente la del sur, y que en el norte habían bandidos, no sé, que era algo, realmente lo tenía que leer varias veces para ver si lo había entendido bien, porque me pareció tan insólito que en esa época la parte con la economía ya más desarrollada de México era la parte de aquí al sur. Así que me parece muy importante. Yo quiero ayudar a las empresas. Cuando estuve en Tabasco, la FedEx abrió una nueva importante sede allá en Villahermosa, porque, como dije antes, lo más importante para Estados Unidos es tener un vecino y un socio próspero y estable, y eso significa la prosperidad de todo el país, no solamente una cierta parte. Gracias. Yo podría agregar, el embajador no mencionó la palabra migración, pero surge directamente de lo que él dijo, directamente de sus palabras. Lo que ha dicho el presidente López Obrador es que hay que llevar desarrollo a las zonas pobres para que la gente no tenga que emigrar por necesidad. Yo creo que eso es algo muy importante. Pero algo que quisiera yo agregar es otro aspecto, y es, pensemos, ¿por qué es que México no ha crecido los últimos 25 años? Hemos sido el hijo predilecto del Fondo Monetario Internacional, políticas macroeconómicas perfectas, exitosas, equilibrados, todos los incentivos a la iniciativa privada. Hemos tenido una iniciativa privada muy exitosa, nos hemos convertido en el mayor exportador de América Latina, no solo el mayor, sino más del 50%, más que el resto juntos de América Latina, el país más diversificado de la región, primer socio comercial de Estados Unidos, y con todo eso no hemos crecido. Yo creo que la explicación fundamental es la pobreza, que el 80% de la población ha pasado de ser de clase media alta para abajo a ser clase media baja para abajo. Ha habido una división, entonces hay una gran parte de la población sin recursos, y yo lo comparo a una locomotora de 1000 vagones, donde los primeros 30 o 5 o 20, yo qué sé, funcionan muy bien, muy exitosos, pero no pueden llevar a la maquinaria, al tren ese enorme a buena velocidad, porque hay mucho de la economía que no participa en la economía moderna, no tiene recursos, no hay poder de mercado. Entonces somos exitosos en el exterior como exportadores, y en lo interior muy divididos, exitosos en ciertas partes, pero una gran parte de la economía estancada. Entonces, llevar desarrollo a las zonas estancadas, las zonas pobres del país, es sentar las bases para el crecimiento de largo plazo también, aparte de las cuestiones migratorias. Y moralmente es obligatorio. Entonces, yo creo que por donde lo veamos, debe ser una altísima prioridad para el país. Gustavo, ¿algún comentario final de todo esto? Sí, sobre este último tema, a ver, si trazamos la ruta de los últimos 50 años del fortalecimiento de la relación económica México-Estados Unidos, es evidente que tenemos un tramo muy importante que va de 1970 por ahí hasta 1995, cuando
recién entraba en vigor el TLC, donde detonó, explosionó sobre todo la industria en la frontera. El tema de la zona libre permitió que primero tuviéramos manufactura de jeans, de la mezclilla, pasamos después a la electrónica, al sector biomédico, aeroespacial, y ahí encontramos un gran crecimiento, sobre todo en la región fronteriza, en Tijuana, Ciudad Juárez y otros lugares. Sin duda, la entrada en vigor del TLC permitió llevar esa misma dinámica a otras regiones del país, y así vimos cómo el Bajío, vimos cómo San Luis Potosí, Aguascalientes, vimos cómo el propio Jalisco, desde luego la zona metropolitana del Valle de México, lograron aprovechar todo este nuevo marco de desregulación y que permitió lograr los niveles de crecimiento e integración que ahora tiene la relación económica México-Estados Unidos. A mí me parece que el desafío de los siguientes 25 años, ahora que esperemos entre en vigor el TEMEC, es cómo llegamos a esa misma dinámica de desarrollo en la relación binacional al sur-sureste del país. Si logramos que los siguientes 25 años observe esta región del país la dinámica que tuvo hace 50 la región fronteriza y desde hace 25 toda la zona del Bajío, México será sin duda otro país de aquí a 25 años. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Porque a mí me interesa esta pregunta, este tema. En Estados Unidos han habido, a pasar de los años en la historia, varias regiones que han tenido una economía más vibrante, digamos, y la gente se ha mudado de un lado a otro. Y ¿por qué es en México que si faltan gente en el norte? Yo he hablado con empresarios que me han dicho, nosotros no tenemos gente en la frontera, en el Bajío. Un amigo mío dice que tiene una fábrica ahí en el Bajío y que tiene que traer un bus cada día de Michoacán. ¿Y por qué la gente, si hay una parte del país menos próspera? Eso pasó con el sur de Estados Unidos, que mucha gente migró del sur ya para las fábricas del norte. ¿Por qué eso no ha pasado en México, digamos? ¿Por qué la situación no se ha regularizado por medio de la iniciativa, digamos, privada de las personas de salir de su tierra y ir a donde están los empleos? ¿Es una cosa cultural, digamos, que entre estas comunidades porque yo también sé que hay mucha migración interna, hay muchos veracruzanos en la frontera, yo sé que no es algo totalmente, hay partes de México donde sí la gente se traslada para otra región. Es una pregunta. Mira, a lo mejor puede ser aventurado hacer un diagnóstico. Yo creo que concurren situaciones socioculturales muy importantes. Sí se ha dado realmente esta migración, probablemente no en los volúmenes que podría uno haber esperado. Yo vivo en Baja California y tengo muchos amigos que tienen 30 años viviendo en Tijuana, en Mexicali, y dicen que son de Sinaloa todavía, dicen que están de paso después de 30 años, igual de Sonora. Y así pasa por generaciones. A mí me parece que no hemos tenido la capacidad para hacer, digamos, este proceso uno mucho más virtuoso, y solamente se ha dado un poco por generación espontánea. Tal vez ya llegó el momento en que el gobierno federal tenga políticas deliberadas para que eso se pueda llevar a cabo, no solamente en los valles agrícolas como ocurre en San Quintín, o no solamente en Ciudad Juárez o en Tijuana, con flujos muy específicos hacia la industria manufacturera. Tal vez llegó el momento de que lo veamos como una política mucho más transversal. Yo agregaría que México, mucho de su crecimiento ha sido industrial, y requieres un mínimo de entrenamiento, de skills. Y mucho de la población del sur, del sureste, está verdaderamente desconectada de la economía moderna, tan desconectada que no pueden conectar con ese México moderno en empleos. Nosotros tuvimos una reunión muy importante, creo que tú estabas con nosotros, Gustavo, en diciembre en Cancillería. Recién iniciado el gobierno del presidente López Obrador, tuvimos una reunión con muchos empresarios y líderes empresariales para ver si hacía sentido la política de visas humanitarias que estaba introduciendo el gobierno del presidente López Obrador, que eran visas de empleo restringido a los 6 estados del sur y sureste. Y los empresarios, muchos de ellos invitamos a empresarios con inversiones en el sur, gente que conoce por allá, que ha invertido, y dice, nosotros no tenemos problema para emplear más gente, dejen entrar centroamericanos ambiciosos, que el inmigrante siempre es ambicioso, y empleo no falta. Lo que falta es gente con las capacidades para tomar esos empleos. O sea, es una situación bastante grave. Sí.
Bueno, yo quiero agradecer a todos nuestros panelistas. Yo creo que es un tema fascinante en que podríamos pasar mucho más tiempo que lo que tenemos en el escenario hoy. Hemos hablado de las perspectivas positivas para el crecimiento, para la integración y también lo que todavía falta, lo que esperamos para los próximos 25 años de la integración y de la relación tanto comercial que en lo social y en la migración y la continuación de la profundización de la relación entre los dos países. Quiero agradecer al panel y a la audiencia y muchas gracias a todos. Gracias.